La vivienda se lo vamos a preguntar a Santiago López Medrano, que fue ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires. Recordamos que esto fue en San Martín. ¿Qué tal, López Medrano? Buenas noches. ¿Qué tal, Franco? Buenas noches, ¿cómo estamos? Gracias por atendernos. Bueno, ahí estamos No, viendo por las favor. imágenes de esta vivienda que el presidente presentaba. ¿Estas se habían hecho en la gestión anterior o antes, incluso en la gestión de Cristina? ¿Cuándo empezó la historia de estas puntualmente de San Martín? Como vos bien decías, estas viviendas de San Martín tienen una historia que empieza para fines de 2014 con una obra son 335 viviendas en un barrio que se llama Billinghurst, que está acá en San Martín, y que para el año 2000, para diciembre de 2015, cuando cambia la gestión y asume el gobierno Mauricio Macri, esas viviendas tenían un grado de avance, un porcentaje de avance del 21% a un sector y el 38% a otro sector. Es decir, faltaba en una parte casi el 80% de la obra y en la otra parte casi el 60% de la obra, además de la infraestructura, que es un tema, muchas veces esto que se dice que no se ve, ¿no? Todo lo que es los servicios, el agua, la cloaca, la luz, todo lo que llega para que ese barrio sea un barrio como tiene que ser completo. Y como decías vos también, para fines del año 2017, esas viviendas se completaron, se terminó la obra y después vino la parte de la operatoria, que también es bueno aclararlo, son viviendas que se dan con un crédito hipotecario, un crédito bancario que cada persona que accede va pagando como cualquier crédito hipotecario. Todo ese proceso, en el mes de abril del año 19, se hizo la inscripción pública a través de Internet y en el mes de agosto del año 19 se hizo el sorteo. Es decir, para noviembre, resumiéndolo, para noviembre del año 2019 ya estaban las personas con nombre y apellido, con las casas adjudicadas y el banco empezó a aprobar las carpetas de los créditos que requieren lo que requiere cualquier crédito, documentación, ingresos. Esa es la historia de las viviendas. Se empezaron a entregar las llaves, es decir, las familias se mudaron recién el primer grupo en octubre del año pasado, del 2020, ya con la pandemia y con todo el tema de la cuarentena, y hoy se hizo la entrega, que fue un poco lo que disparó la bronca de algunos vecinos que me escribían justamente por ese tema, porque había todo un acto armado sobre viviendas que por ahí era bueno, hubiera sido interesante aclarar que se habían hecho en la otra gestión o que se habían terminado, porque como te dije, el proyecto empezó en el 2014-2015, pero la continuidad de la mayor parte de la obra se desarrolló y se terminó en la gestión de Juntos por el Cambio. Ahora, yo que desconozco cómo es el tema de la obra pública, ¿por qué pasa que algo arranca en el 2014 y recién en el 2021 la gente llega a irse a vivir? Si es que ya están viviendo ahí, no tengo claro si todavía están viviendo, no parecía que hubiese gente viviendo en el lugar. Pero si es así, digo, ¿por qué pasan 6, 7 años eh, para una obra como esta? O sea, ¿qué pasa en el medio? ¿Las obras se frenan? ¿Se hacen con poco personal? O sea, ¿por qué pasa esto que es repetitivo en todo el conurbano, ¿no? No es solamente aquí en San Martín. No, en el caso de Procrear, lo que sucedía, y lo que sucedió, mejor dicho, tiene que ver, es decir, la obra se hizo en el plazo que estaba en el contrato, son obras muy grandes, pensemos, son 335 viviendas, es una cantidad importante, y sobre todo el tema de infraestructura, es decir, todo aquello que, como te decía, todo lo que no se ve, pero que también hay una historia en la Argentina muchas veces de entregar viviendas a las apuradas sin los servicios, el agua, la cloaca, etcétera. Mm. Todo ese proceso se terminó en tiempo y forma, y después vino la parte de los créditos hipotecarios. Yo no te sé decir por qué de octubre, perdón, del año 19 hasta octubre del año 20 no se entregó ninguna vivienda. Imagino que debe tener que ver en algo con la pandemia, pero hay mucho de burocracia también en estos casos, suele suceder. Pero Santiago, entonces es mentira cuando anuncian, por ejemplo, el presidente hoy habló de 100.000 viviendas que van a construir este año. Digo, si estas 300 tardaron 6, 7 años, digo, ¿por qué 300, no? ¿Por qué uno puede pensar en 100.000? O como anunciaron en el Procrear en el 2012, anunciaron 400.000 viviendas, ¿no? Uno dice, 400.000 viviendas, pero después, nada, uno ve que para hacer 300, no 400.000, 300, tardamos 6, 7 años. Entonces, esta es la pregunta, ¿no? Sí, es un número que claramente, por lo menos, digo, me parece más una expresión de deseos que algo que ojalá se concrete. Yo lo veo complicado, insisto, por el volumen y por los tiempos, pero me parece que un poco también el planteo era por qué
cuando debiera haber una continuidad de política de Estado. Porque aparte las viviendas no son ni del presidente ni de los funcionarios, digo, las viviendas son de la gente que las va a pagar con su crédito y debería haber una continuidad en esto. Me parece que Claro. sería una buena señal y no hablar de la herencia recibida Tierra y del arrasada, país que... dijo. Tierra arrasada. Dijo, además vengo a poner de pie, ¿no? Por eso, pero digo, si hay que poner de pie en vez de aprovechar un montón de cosas que se hicieron y que están consolidadas, y aparte, insisto, los vecinos que están viviendo ahí, los que viven en la zona, lo pasan todos los días, lo ven y lo han visto, porque 300 viviendas no se hacen de un día para el otro. Entonces, sabían perfectamente que eso ya estaba hace muchos años y cuál había sido el proceso, y por eso me pareció, como vecino básicamente de San Martín y como alguien que participa activamente en San Martín, salir a plantearlo con mucho respeto, pero también con mucha firmeza. Me parece que son cosas que hubiera sido bueno que el presidente lo reconociera, o dijera, estamos terminando de entregar aquello que el gobierno anterior. Me parece que es un gesto de mucha madurez. Yo recuerdo algunos casos en la ciudad de Buenos Aires, cuando Mauricio Macri era jefe de gobierno, por ejemplo, la obra del Arroyo Maldonado, que fue emblemática, y la inauguración, la terminación de esa obra, se hizo con Aníbal Ibarra, con Jorge Tellerman, con todos los que han sido parte en algún periodo de los gobiernos que hicieron esa obra con los recursos de la gente, en definitiva. ¿Tendrá algo que ver esto que... Vamos a mostrarlo, vamos a ponerlo al aire. El presidente hoy en el anuncio. Unos segundos dura, mirá. Los argentinos hoy pagan mucho menos tasa de interés y los abuelos y abuelas nuestras hoy tienen medicamentos gratis. ¿Y cuándo lo hicimos? En medio de la campaña. En medio de la pandemia, perdón. Bueno, ahí está. Confundió pandemia con campaña. ¿Tendrá que ver con esto? Tal vez sea un fallido. A mí me parece que no está bueno mezclar y no está bueno confundir Estado con partido, ¿no? Me parece que es una buena noticia que haya familias que puedan tener el sueño de la casa propia, pero es bueno contarle a la sociedad toda la verdad completa y cuál fue el proceso de esa historia y cómo se fue desarrollando. Me parece que se trata de eso, sobre todo para adelante, en un momento tan difícil como el que estamos viviendo. Vos estabas comentando hace un rato todo el tema de la vacunación y lo que eso implica. Y bueno, me parece que es un momento para ser un poco más precisos con la información de la obra. Clarísimo. Gracias, López Medrano, por estos minutos. Muy amable. Buenas noches. No, a ustedes, que tengan buenas noches. Bueno, ahí quería mostrar la información. Desde 2014 empezó la historia de estas viviendas puntuales, que son un poquito más de 300 viviendas, 300 familias. Por supuesto que es importante. Ahí va el presidente, claro, pero va ahí y te dice, este año vamos a hacer 100.000 viviendas. 100.000. Vos decís, pero si pasaron 3 gestiones para hacer 300, ¿cómo es que van a hacer 100.000? ¿Y en serio las van a terminar? Por estas horas viene repitiendo mucho el ministro de Desarrollo, Daniel Arroyo, que están construyendo 800 jardines infantes. También digo, se lo dije a él, se lo pregunté, pero 800. Digo, cuando llegue diciembre, le voy a preguntar, ¿hicieron los 800 jardines infantes de verdad? ¿O son parte de los anuncios que se hacen en campaña electoral? Total, nadie se acuerda. Nosotros tampoco, los periodistas no nos acordamos de lo que anunciaron, lo que no. Vamos, cubrimos el anuncio, después nadie se acuerda, se cumplió, no se cumplió. Y entonces esta historia de ir en helicóptero a los lugares donde anuncias algo, no importa qué, cortas una cinta, ¿no? Entonces si es una fábrica que lo inauguraste 5 veces, el hospital lo inauguraste 8 veces, las viviendas le dijiste 200 veces a la gente que se le ibas a entregar y no se la terminás de entregar hasta que pasa una gestión, 2 gestiones, en este caso la tercera gestión termina entregando estas viviendas. Y realmente, como digo siempre, juzguemos a los políticos por lo que hicieron, no por lo que dicen que van a hacer, por lo que prometen en cada acto, sobre todo cuando, como dijo recién en el furcio, o en el fallido, el presidente, están en campaña, no en pandemia. Están en campaña, no en pandemia. Nosotros estamos en pandemia, ellos están en campaña, ¿no? Me parece que más claro que esto no hay otra cosa. Nosotros estamos viviendo y sufriendo la pandemia. El comerciante que no puede abrir, el chico que no va al colegio, que todavía está en su casa recibiendo por WhatsApp la clase, la tarea por WhatsApp. ¿Te parece que está estudiando por WhatsApp? 7 semanas. 7 semanas. ¿Te parece que puede estar estudiando por WhatsApp? Bueno, nosotros estamos viviendo la pandemia. Ellos no, porque están vacunados, porque reciben su salario todos los meses
El día 1 están recibiendo su recibo de sueldo en blanco porque tienen pensiones millonarias, jubilaciones millonarias cuando terminan su carrera política. Entonces ellos pueden pensar en la campaña. Nosotros tenemos que pensar en la pandemia. Ellos claramente en la campaña electoral.